porque estamos en tiempos peligrosos. Hay que velar. Y en Marcos capítulo 13, el versículo 33. Marcos capítulo 13, versículo 33. Versículo 33, perdón, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces vamos a ver unos puntos, dos, de cómo podemos velar o por qué a veces no podemos velar, como usted se lo hable el Espíritu Santo a su corazón. ¿Por qué debemos velar o por qué no podemos velar? Y el primer punto que tengo acá, vamos a leer en Marcos capítulo 14. Sé que usted conoce esa historia. Marcos capítulo 14, el verso 32. Marcos 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba como Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo ¿qué? Oro. Y sigue el versículo siguiente y dice: y tomó consigo ¿a quién? A Jacob y a Juan. Ojalá que el Espíritu Santo nos esté tomando a nosotros para contarnos cosas ocultas. Y comenzó a entristecerse. ¿Y a qué? A angustiarse. Y dice el versículo siguiente, mire lo que le dijo Jesús. Wow, Jesús, mire esta palabra. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué? Y velad. El primer punto es, mi querido hermano, no lo puedes hacer solo. No puedes velar solo. No voy a decir que es imposible, pero es extremadamente difícil. No puedes velar solo. Y aquí en este pasaje que leímos, vamos a encontrar dos puntos o dos situaciones que nos van a mostrar esto que te estoy diciendo. La primera es Jesús. A mí me impactaba esto cuando yo lo leía, porque usted sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Rabí, el Rey de Reyes. Yo no sé para ti quién es Jesús. Para mí son todas esas, pero sobre todo es el Rey de mi vida. Y Jesús, siendo quienes estamos diciendo que era y es, buscó ayuda en oración. Jesús humano, porque él era también 100% humano, buscó ayuda en oración y le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: oren porque estoy triste. Hay una versión, bueno, esto está poniendo problemas, no sé por qué. Hay una versión que dice, la traducción lenguaje actual, que habla, que Jesús les dice a ellos: oren porque siento que me voy a morir. Jesús buscó ayuda en el momento más trascendental de su vida. Y a veces nosotros somos como un poco, qué sé yo, egocéntricos, ¿será? Que creemos que lo podemos hacer solo. Y solo no puedes. Hermano, y hablo de mí. El enemigo por mucho tiempo me tuvo en esa mentira de pensar que solo podía. Y uno lucha con pecados, con cosas que no queremos hacer, como decía Pablo. Pero hasta que no busques ayuda, la palabra de Dios dice que dos son mejor que uno. Y la segunda situación más poderosa es la de ellos, la de los discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos, Jesús les dijo: oren. ¿Y qué hicieron ellos? Usted conoce la historia. Álceme la mano los que conocen la historia. ¿Qué hicieron ellos?
se durmieron. Por ahí, por el versículo 37, dice la palabra: vino luego, Jesús regresó, vino luego y los halló durmiendo. Y me hablaba el Espíritu Santo que ellos tampoco pudieron velar porque estaban solos. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso cómo es? Vamos a buscar Mateo capítulo 9, verso 14. Y vamos a profundizar un poco más sobre ese texto. Vamos a leer bastante. Dice el versículo 14: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No ayunan. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Uy, bueno, no voy a decir lo que pensé. Dios mío, ahora se salió de aquí. Por pensar lo que pensé. ¿Sabe qué pensé? Que Carlito sería feliz en esa época. Y ahora pero no lo dije, lo pensé. Y ahora se me salió esto de acá. Está poniendo como problemas. Ya volvió. Carlito sería feliz en esa época, ¿no? En la época si él fuera discípulo de Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, en pocas palabras, Jesús les dijo: si yo estoy con ellos, no hay necesidad de que ellos ayunen. Imagínense qué palabras. Pero vendrán días, que es en los que está Carlitos, ¿verdad? Vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Y entonces tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Jesús era para los discípulos lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Ellos no tenían al Espíritu Santo, tenían a Jesús. Y uno dice: wow, qué privilegio, ¿no? Tener a Jesús en persona. ¿Cuánto les gustaría eso? Pero yo creo que nosotros tenemos un privilegio más grande. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted sabe que el Dios que puso el cosmos en su lugar, ¿usted sabe cuántas galaxias hay? No se imagina, ¿verdad? Bueno, Dios las puso, cada una de ellas está dentro de nosotros. Ese Dios tan grande que puso cada cabello que tienes en tu cabeza, lo tenemos en el corazón. Y a cada segundo uno puede hablar con el Espíritu Santo. Creo que eso es más chévere. Pero ellos en ese momento, cuando Jesús les dice oren, y Jesús se va más adelante y Jesús comienza ahí a batallar y a orar, ellos se quedaron solos. No tenían al Espíritu Santo. Y quien estaba con ellos en ese momento estaba adelante. Y les ganó su humanidad. Se durmieron porque estaban solos. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, vamos a leer bastante Biblia. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El error más grande en que caemos es pensar que lo podemos lograr solos. Y aquí no estoy hablando que busques a una persona que te ayude. No te estoy diciendo que busques a alguien. Te estoy diciendo que busques al Espíritu Santo. Porque Él es el que tiene que estar contigo a tu lado. Y Él te llevará y te dirá: sí, busca a fulanito. Como hizo con Pablo cuando recibió esa conversión con Jesús. Ves a la ciudad, ahí vas a encontrar una persona.
Y después le dijo al otro que estaba acá: mira, allá hay un hombre que está ciego, no come y ni bebe, estaba ayunando. ¿Ves? El Espíritu te dirá: ves o quédate. Pero es con Él, porque Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y profundizando más en este punto, creemos que nosotros luchamos solos. Y somos unos expertos luchadores, hermanos, Y luchamos y tenemos ese perrenque que estamos luchando, ¿no? Y el Espíritu Santo acá esperando: oye, dime que te ayude. Y a veces se queda esperando, porque lo primero que salimos es a prestarle al de al lado, a buscar la compraventa para hacer lo que no debemos hacer, el pagadiario. Lo primero que salimos buscando es, qué sé yo, tantas cosas. El médico. Piensa en esto. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te estás enfermo y estás muy grave? ¿Cuál es tu primera reacción cuando estás enfermo y estás muy grave? ¿Piensas en ir de urgencia? No, levante la mano ni nada, sea sincero con usted mismo. Lo primero que uno dice, o lo primero que se piensa es: me voy de urgencias. Y cuando está en la clínica es que dice: ay, si podía orar. Y a veces nuestro Dios es tan hermoso, el Espíritu Santo es tan hermoso, que estando en la clínica te sana. Fuiste a perder tiempo, porque en la fila esa larga que tenemos que hacer, te sano. Esa plata y ese tiempo lo hubieses ahorrado si lo primero que hubieses pensado hubiese sido Él. Y sabe una cosa, es interesante, porque Pedro, ¿cuántos conocen a Pedro? Yo no sé, a mí uno de los personajes que más me gusta de la Biblia es Pedro. He predicado muchísimo sobre Pedro. Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, ¿sí o no? Mire, Pedro sacó cipote machete cuando venían a apresar a Jesús, y le mochó la oreja a uno de los soldados. Ese Pedro era un sanguinario. Vea, ese Pedro se metía en el pozón y se metía por donde sea. Fuerte, ¿verdad, Carlito? Allá por donde yo trabajé, por el campo, se metía Pedro. Y Pedro le dijo a Jesús: ¿quién dijo que yo te voy a negar? Hasta la muerte. Y quiero decirle que esas palabras eran de verdad. No fue que Pedro le estaba diciendo a Jesús algo que no sentía. Pedro le dijo a Jesús: hasta la muerte, y era verdad. Y se lo demostró cuando llegaron a apresar a Jesús, porque sacó su espada de verdad y hizo lo que hizo. Pero quiero decirle que en el momento más importante, cuando Jesús más lo necesitaba, se durmió. Ese que estaba dispuesto a dar su vida, se durmió. Se durmió. Jesús no lo necesitaba cuando lo fueron a coger. Cuando fue Judas a darle el beso, Jesús no lo necesitaba ahí. No era necesario. ¿Ya para qué? Jesús lo necesitaba cuando estaba orando y le dijo: ora, porque estoy triste. Porque Pedro pensaba que las fuerzas de él eran suficientes. Pedro pensaba que la espada que tenía era el por si acaso, y ese por si acaso llegó y la sacó. Pero las cosas no son en tus fuerzas, no son por si acaso. Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Dios tiene un propósito perfecto en tu vida. Hace un tiempo atrás entendí claramente, con certeza, que todo lo que nos pasa es para bien. Mire, Dios es tan bueno y nos ama tanto que de lo malo lo utiliza para que crezcas. Todo es para que tú crezcas. Él está interesado en tu crecimiento.
Por eso Satanás trata de hacer y de hacer que haga todo lo necesario, porque el Señor lo utiliza para que crezcas. Todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Entonces no pienses que luchar en tus propias fuerzas. Busca al Espíritu Santo. Él está ahí para ti. Aprende a soltar las cargas que tienes, las preocupaciones, las situaciones difíciles. No son tuyas, son del Espíritu Santo. Y Él quiere pelear por ti. Él no es una religión, hermano. Es una realidad. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y fíjese que es interesante porque dice: mas si por el Espíritu. Mas si por el Espíritu. O sea que es en el Espíritu Santo que podemos vencer la carne, la naturaleza pecaminosa. Porque le digo una cosa, y usted sabe perfectamente igual que yo, el pecado es sabroso. Si no fuera sabroso, Satanás no lo pondría. O para que le gusta beber, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? ¿Usted no cree que a las 12 de mediodía aquí en Cartagena, con cipote de sol, estoy hablando costeñol, ¿no?, y le pongan, como dicen en el argot popular, una fría, bien fría? Qué redundancia, pero eso solamente lo entienden los costeños. Pues esa persona se toma su cerveza, mano. Y eso en el licor. Pero hay cosas, como dice la Biblia, pequeñas zorrillas que llegan a tu vida y caes. Porque son tan sutiles. Y como no tenemos al Espíritu Santo tan activado, Él no nos redarguye. Y porque pensamos que somos fuertes. Y no, hermano. ¿Sabe qué dijo Pablo? Prefiero gloriarme en mis debilidades para que el Espíritu Santo se fortalezca en mí. Es en nuestras debilidades. Entre más débil seas, más fuerte serás. Diga al débil: fuerte soy. Pero tú me preguntarás ahora, y esto es algo que yo sé que usted sabe, posiblemente alguno no sepa. Usted lo sabe, pero no lo pone en práctica. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr que el Espíritu Santo esté activo, nos ayude y esté ahí siempre? Y la única manera es permitiendo que el Espíritu Santo ponga sus pensamientos en nuestras mentes. Ahora yo le pregunto, porque cada quien, y eso lo aprendimos en el intensivo, cada quien tiene una forma de comunicarse con Dios, pues ya estipulada, ¿verdad? Y entre tantas, tal vez el Espíritu Santo te habla a tu mente en los momentos difíciles, y cuando tú estás en una situación de una tentación, te redarguye tu corazón. ¿Sabe? Yo escucho en mi mente claramente cuando me dicen no. Y no es que estoy loco. Yo le decía a Coraima, mi prima, que menos mal que ahora están los caminos del Señor. Porque como no estuvieran los caminos del Señor, ya mi tía la estuviera internando en un manicomio. Sí. Porque me río porque ellos están teniendo unas experiencias con el Espíritu Santo geniales. Uf. Aunque a mí no me gustaría vivirlas mucho, pero porque ven demonios y ven la persona ahí y ven al sujeto. Entonces yo le decía a Cora, si estuviéramos fuera de los caminos del Señor y tú salieras con esas situaciones, mijita, directamente para el psiquiatra. Pero en los caminos sabemos que es el enemigo. Y el Espíritu Santo nos da herramientas entonces, y lo aprendimos en el intensivo. Si usted no vino, se perdió algo extraordinario.
¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo ponga sus pensamientos en nuestra mente? Romanos 12:2, un texto que usted se conoce, creo que al derecho y al revés. 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tú me dirás, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Dónde podemos oír los pensamientos del Espíritu Santo? Vamos a Jeremías capítulo 31. Porque esto es con la palabra. No es lo que yo piense, es lo que diga la palabra. Jeremías capítulo 31 dice, el versículo 33. Es correcta la cita, ¿no? Si no, se equivocó el computador. Sí, ese es. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mira esta palabra hermosa. Dice ¿quién? Jehová. Daré mi ley ¿a quién? ¿En dónde? Y la escribiré ¿dónde? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y de pronto, para los que dicen que eso está en el Antiguo Testamento, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 14. Por favor, ese sí no lo tengo acá. Hebreos 10, 14 dice: wow, qué rápidos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sigue. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mire que dice: y nos atestigua lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Esto que acabamos de leer en Jeremías. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Mira que acá ya no dice corazones, sino que dice directamente en tus qué, o en las qué, en las mentes, en tu mente. ¿Y qué va a escribir, hermano? La ley. ¿Y qué es la ley? La palabra de Dios. O sea que yo creo que es de trascendental importancia que usted lea la Biblia, que lea la palabra de Dios, porque ahí es donde están los pensamientos del Espíritu Santo. Si usted quiere saber qué hacer, lea la palabra. Pero no se queda ahí, hermano. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1, el verso 19. Mire lo que dice: teniendo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de qué. Y sigue: porque la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo que, ¿cuántos aquí han tenido la oportunidad de escribir, no sé, un ensayo, un libro, un trabajo en el colegio? Álceme la mano. ¿Cierto? Bueno, a mí para graduarme me tocó escribir como 200 páginas. Yo soy historiador, o sea que hablo en pila y escribo en pila. Sí, los historiadores hablamos en pila y escribimos en pila. Los economistas son más concretos. Ahí está Leo y está Carlito, ahí están. ¿Sí se dan cuenta? Cuando predica Carlito, ¡pam! Cuando predica Arsenín, ¡fa! Cuando uno escribe, lo que sea que escribas, ¿qué estás escribiendo ahí? Tus pensamientos, lo que está en tu mente y en tu corazón, ya sea académico, romántico, sentimental, qué sé yo. Ahora los jóvenes hoy en día se inspiran, ¿verdad? Eso nada más se meten en ChatGPT, como le digo yo, y le dice: quiero una carta romántica para mi novia, y ¡fum! Eso espectacular. Eso no es como antes, que la gente se quemaba las pestañas pensando a ver qué es lo que era. No.
ChatGPT ahora piensa por ti y se enamora de tu novia o tu novio y le escribe una carta romántica, ¿verdad, Arnold? No todo, dice Arnold. La escritura son los pensamientos del Espíritu Santo. Y eso se te mete dentro. Porque la palabra de Dios dice, y la escribiré en tu mente. La escribiré en tu mente, en tu mente, en tu mente. La mejor manera para cambiar es leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Mi primo Camilo, que ahora es más cristiano que yo, espectacular, está más consagrado que yo. Yo le digo, wow, Camilo, eso me llena de mucha alegría, de mucha felicidad. Debe estar viendo la transmisión. Cuando comenzó todo esto en su vida, yo recuerdo que estaban viendo una serie que se llamaba, yo no sé hablar inglés, ¿cómo se llama? Arnold. Eso que dijo Claudia, The Chosen. ¿Verdad? Que es una serie muy buena, muy buena. Y yo hablando con él ahí, chateando, me dijo, y que no, imagínate, Arsenil, él todavía no estaba así, estaba comenzando. No, yo veo la serie y yo busco en la palabra para ver si es verdad. O sea, para ver si eso es idéntico y tal. Yo le dije a Karina, en estico cae. Porque comenzó a leer la Biblia para corroborar si lo que veía era verdad. Y yo sé que la Biblia es la que transforma, hermano. Yo dije, en estico comienza, vas a ver. Dicho y hecho, hermano. Ahora es más fiel. Porque la palabra es la que transforma. Y ahí están los pensamientos del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo que me decía él cuando yo preparaba esto. Sin embargo, de todo esto que te estoy diciendo, estamos más interesados por los milagros espectaculares que puede hacer el Espíritu, ¿sabes? En que levante paralíticos, en que le dé vista a los ciegos. Estamos más interesados en eso que en hacer su trabajo. Queremos poder para ver, pero pocos quieren escuchar. Queremos ver sus milagros y no escuchamos sus preocupaciones. Por eso Jesús se les iba a la gente. ¿Sabe por qué se le iba? Porque Jesús estaba muy interesado en sus almas. Jesús no quería satisfacer las necesidades momentáneas que ellos tenían. Jesús estaba interesado en sus almas. Y el Espíritu Santo, y te lo voy a leer tal cual como Él me lo puso, está plenamente despierto en ti, no cuando puedes hacer grandes milagros y milagros sobrenaturales, porque eso lo hacen los demonios. ¿Sabía usted eso? Los demonios levantan paralíticos, los demonios dan vista a los ciegos, todo eso lo pueden hacer ellos. Más bien, la muestra más fehaciente que el Espíritu Santo está despierto en ti es cuando tienes la capacidad de no hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere que hagas. Cuando puedes manifestar los frutos o el fruto del Espíritu. Cuando puedes hacer su voluntad. Cuando eso suceda en tu vida, puedes decir, el Espíritu Santo está encendido en mí. Lo demás es añadidura. Cuando eso sucede en tu vida, entonces le dirás al paralítico, levántate, y se levantará. El ciego mira y mirará, observará. Porque lo más importante, que es buscar el reino y su justicia, lo tienes en tu corazón. Lo segundo, para ir concluyendo, antes de que me hundan el botoncito, lo segundo es, para velar hay que entender y saber el propósito. Hay que saber y entender el propósito. Los discípulos se durmieron y no pudieron cumplir la tarea de Jesús porque no sabían para qué era realmente. Tal vez Pedro, Juan, Jacobo pensaron que era una noche más. Tal vez ellos pensaron que Jesús les dijo todas esas cosas, pero al día siguiente se iban a levantar al lado del maestro e iban a seguir sus vidas tal cual como la tenían hasta el momento. Y no entendieron la tarea que Jesús les pidió, que era que lo ayudaran en oración a ese Jesús humano.
Jesús buscó en sus amigos el que ellos intercedieran, le ayudaran en oración mientras él luchaba con su humanidad. Y por eso es que Jesús les mostró tal cual como él estaba, si no, no se los dice. Lo que yo les estoy diciendo se corrobora porque Jesús en Marcos capítulo 14, 34, no lo busque, yo lo voy a leer acá, le dice: y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y en la otra versión habla de que Jesús le dice: siento que me voy a morir. Cuando no conocemos el propósito o no lo entendemos, no tenemos un norte, ¿verdad? Cuando usted no entiende el propósito de hacer algo, no sabe. Te pasa como los discípulos. Tu humanidad te manipula fácilmente. A diferencia de Jesús, él sí sabía el propósito. Él sí sabía por qué estaba ahí orando, hermano. Él te tenía en su mente. A ti. Estaba pensando en ti cuando estaba ahí en ese huerto Getsemaní. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer cosas y nuestra humanidad nos hace que nos durmamos? Literalmente a veces. Estamos orando por alguien, hermano, y el Espíritu Santo te levanta y dice: mira, te pone... ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Me pone personas en mi mente y yo me levanto y oro. Y yo estoy orando. Y de pronto me quedo dormido. Pero como a mí no me está pasando lo que le está pasando a la persona por la cual yo estoy orando, y tal vez esa persona está batallando, o que quién sabe si esa persona está al borde de la muerte. Pero como yo tal vez no dimensiono realmente lo que el Espíritu me está diciendo, me duermo. Y eso le pasó a los discípulos. No dimensionaban lo que realmente estaba pasando. Pero Jesús sí. Y quiero detenerme un tantico aquí. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. ¿Cuántos han escuchado eso, no? Hasta en las películas sale, ¿sí o qué? Hasta en las películas sale. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. A simple vista podríamos pensar que Jesús no quería pasar por algo duro. Amén. Literal, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Si nos detenemos en eso, nos vamos a dar cuenta de una verdad más profunda. Lo que realmente Jesús estaba pasando en ese momento era renunciando, Vivian, a sus sueños, anhelos, pero sobre todas las cosas, renunciando a su bienestar, a él estar bien. Cuando te llama el Espíritu Santo en la mañana y tú te levantas, estás renunciando a tu sueño de dormir. Jesús estaba renunciando a su bienestar, todo por cumplir el propósito que Dios había puesto en él. Y escucha bien lo que quiero decir aquí, es muy importante. El peso del plan de Dios, fue más fuerte, mucho más fuerte que su propio sufrimiento. El plan de Dios para él fue más poderoso que su propio sufrimiento. Y aquí yo quiero detenerme aún más. A veces nosotros creemos, y esto hace mucho tiempo cuando estaba con los jóvenes hablábamos de esto. A veces creemos que tenemos una vida en el trabajo, tenemos una vida en la iglesia y tenemos una vida en la casa, ¿verdad? Y hay gente que a veces hasta hace divisiones. Bueno, en mi trabajo es mi vida física,
Y acá en la iglesia es que soy espiritual. Pero déjame decirte una cosa, tú no tienes varias vidas, tú tienes una sola vida. En tu trabajo, en tu casa y en la iglesia, es una sola vida. No es que tú tienes un proyecto profesional por fuera de tu vida espiritual, sino que es más importante tu vida espiritual porque esa determina todo el resto de tu vida. Y a veces entonces comenzamos por ejemplo, a estudiar cosas, pero eso no está alineado a tu vida espiritual. Y quiero decirte esto con toda certeza, es una distracción. Es una distracción. Y aquí voy a poner el ejemplo de mi padre. Él nos ha hablado mucho, que renunció a muchos sueños que él tenía. Cuando el Espíritu Santo le dijo, ya hasta aquí trabajas, te quiero de tiempo completo. Y yo entendía esto esta mañana cuando el Espíritu Santo hablaba conmigo. No es que él renunció a sus sueños. Quiero decirles que no eran sus sueños. Eran distracciones. No eran sus anhelos, no eran sus sueños. Porque nuestros anhelos y nuestros sueños deben estar alineados al sueño de Dios en nuestras vidas. Nuestros verdaderos sueños y nuestros verdaderos anhelos, nuestras verdaderas metas son las que el Espíritu Santo ha diseñado para nosotros. Lo que pasa es que nos dejamos distraer por nuestra humanidad. Nos dejamos distraer por satisfacer nuestras carnes. Y decimos, no, medicina, en el caso de los jóvenes, medicina es lo mejor. Que esa es la carrera de moda, medicina. Cuando mis estudiantes dicen, voy a estudiar medicina, yo les digo, bueno, entonces procura estudiar en pila. Pero en pila, no le estoy matando el sueño. Nada más le estoy diciendo la realidad. ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, nosotros pensamos en estudiar en la Universidad de Cartagena, ¿no? Y realmente la facultad de la Universidad de Cartagena es la mejor, hermano. Yo soy egresado de la Universidad de Cartagena. Y yo sé que es la mejor. ¿Cierto? La Facultad de Medicina. Hermano, pero ¿sabe con cuánta prueba el puntaje máximo o mínimo, perdón? El año pasado fueron 390 puntos en la prueba GIF para pasar en la Universidad de Cartagena. Lo sacó un estudiante mío donde yo era director de grupo. Muy inteligente el muchacho. Y con 390 no estaba pasando, se había quedado por fuera, sino que dentro de los 40 que cogen, Claudia, mira tú, cuando Dios tiene todas las cosas preparadas, hubo uno que no se matriculó. Usted sabe que pasar en la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Medicina y no matricularse, Dios mío. Bueno, no se matriculó y él entró con 390 puntos, pero lo mínimo eran 400. Entonces hay que estudiar, ¿verdad? Ahora, si es el plan de Dios para tu vida, si es el sueño que Dios tiene para ti, pasarás. Si no, tal vez pases, pero pasarán muchas cosas, porque estaremos fuera de la voluntad del Señor, porque es algo que está para distraerte. Por eso es muy fácil no creer en nosotros mismos, porque no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, por lo cual tampoco puedes entender o saber el impacto que Dios quiere hacer a través de ti. Hay muchas personas que se subestiman a sí mismas, pero no saben lo que Dios quiere hacer y lo grande que Dios quiere lograr a través de ti. Cuando realmente entendemos nuestro propósito, cuando realmente entendemos nuestra asignación en esta tierra, entendemos, y escucha bien porque lo voy a leer, entendemos que hacemos parte de un engranaje más grande, de un reino que no descansa, para lograr uno de los propósitos más grandes que Dios se ha trazado. Y es que
alcanzar la mayor cantidad de almas que sea posible. Tu propósito no es tuyo, es del Espíritu Santo. Y Él lo necesita para que la mayor cantidad de personas puedan entrar en el reino de Dios. Pero a veces nos sentimos dueños de lo que Dios nos pone. Y para finalizar, para velar hay que tomar la actitud correcta. Mientras que Jesús buscaba la voluntad de Dios y se refugiaba en Dios, los discípulos se entregaban a la carne y a su humanidad. Es fácil decirlo acá, pero seguro que ellos estaban sufriendo. Hay que entender que no es a través de ti, sino a través del Espíritu Santo. Es 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 a través del Espíritu Santo. Por eso no has podido salir. Por eso sigues haciendo. Por eso sigues cayendo. Por eso sigues haciendo pataletas. Por eso sigues creyendo que nuestro Padre es el que te regaña. Y no te das cuenta que es el Espíritu Santo. Y voy a terminar con esto que me impactó mucho. Mire, las redes sociales o el internet, este mundo digital en el cual vivimos, es para tu perdición o para que puedas crecer en el Espíritu. ¿Sabía usted? Porque escuchando prédicas y escuchando cosas que vemos ahí, pues crecemos, ¿no? También crecemos. Ahora, si tú la utilizas para estar en el chismorreo, pues para ver quién se compró el último vestido, pues no vas a crecer. Y yo hace un tiempo escuché de una persona algo que me impactó mucho. Dice: cuando tú intentas hacer las cosas es porque realmente no quieres hacer las cosas. Nuestras vidas a veces están llenas de intentos. Tú quieres hacer cuando lo haces. Cuando tú dices voy a hacer, lo haces, es porque querías. Pero cuando uno sale con el cuento y que lo voy a intentar, ya vas a poner 1000 excusas. Ya vas a decir que no puedes, ya vas a decir que te queda difícil, ya vas a decir que no, etcétera. Porque estás intentándolo. Pero cuando tú te resuelves a hacer las cosas, las haces. Cuando tú estás de pelea con alguien y tú dices voy a intentar hablarle, embuste, tú no vas a hablar nada. Pero cuando tú dices voy a hablarle y decides y vas, no que vas a esperar que te digan, no, vas, o sea, haces. Entonces sí querías hacer. Quitemos de nuestra vida los intentos y hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y en esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo vela. Te está diciendo levántate en la madrugada. A través de mí, de este casi calvo que está quedando, te está diciendo vela. Levántate. Es tu decisión. Nadie lo va a hacer por ti. Levántate. 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 Hazlo. Decide por tu vida, decide por tu alma. Porque aunque el Espíritu Santo está ahí para nosotros, Él no va a decidir por nosotros. Y quiero decirte eso con tanta claridad. Él no va a decidir por ti. Él te apareja todas las cosas, te acomoda algunas para que tú seas quien tome la decisión de buscarle. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos.